Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta reflexión, para que entendamos de su palabra y así nos podamos animar unos a otros a seguir en el camino de la fe. Recordemos que hay que conocer a Cristo para ser como Él. Vamos a reflexionar acerca de la parábola de las 10 doncellas o de las 10 vírgenes. Seguramente todos escuchamos el Evangelio en la misa y se nos dio una homilía acerca de ella, de esta lectura del Evangelio. Es una lectura muy importante. En este tiempo litúrgico se están revisando las parábolas de Jesucristo respecto de los últimos tiempos. Esto es porque nos acercamos ya al tiempo del nacimiento de Jesucristo. Entonces, cuando es el final del tiempo litúrgico, se nos habla precisamente de las cosas finales que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Estas cosas finales no solamente se refieren a la cuestión del fin del mundo, a la cuestión de la destrucción de la humanidad, como muchas veces nos quieren decir o nos quieren asustar con ese tipo de cuestiones. Es verdad que el Señor habló de que debe llegar un fin en algún momento. Para cada uno de nosotros es el día de nuestra muerte física, que no es más que un dormir para los que tenemos fe, para los que creemos que Jesucristo tiene el poder suficiente para resucitarnos, porque hemos creído en Él y hemos cuidado nuestra vida. Y precisamente de eso trata esta parábola. Vamos a escucharla para irla meditando. Dice así, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. En esta parábola Jesús nos habla de esta semejanza del reino de los cielos. Nosotros ya tenemos el mensaje. El mensaje es que debemos arrepentirnos y convertirnos. Debemos vivir para el Señor una vida nueva que Jesucristo ganó para nosotros, muriendo en la cruz, siendo crucificado en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados y delitos, y resucitando como primicia de la resurrección que va a efectuar en cada uno de nosotros que creemos, si permanecemos en la fe. En esta parábola hay una tragedia, pero también hay una gloria. La tragedia es precisamente que todas ellas, todas estas jóvenes vírgenes, sabían que venía el esposo. Ellas estaban esperándolo. Ellas fueron convocadas, fueron llamadas para esperar al esposo. Sin embargo, como dice aquí, la mitad de ellas eran prudentes y se prepararon más. Sabían que la luz que produce la lámpara, que es de fuego, consumía aceite, y si se acaba el aceite se acaba la luz. Entonces se fueron con más aceite para volver a llenarlo. Las otras quizás pensaron: no, pues va a llegar pronto el esposo, entonces vámonos así, ya no nos da tiempo de ir a comprar, vámonos con el aceite que tenemos, al fin sí nos va a alcanzar. La tragedia precisamente para ellas fue que no les alcanzó el aceite, se terminó.
y al terminarse ese aceite se acaba su luz. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Este aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios, que es la luz divina de Jesucristo que ilumina a este mundo. El Espíritu Santo es el aceite que debemos tener en nuestra vida, en nuestra alma, para que se mantenga encendida la llama de la fe en Jesucristo nuestro Señor, la llama de la fe de la Iglesia. Por consiguiente, también esta luz, también este aceite significa las buenas obras que hacemos, porque el resultado de nuestra fe es obrar en bien, obrar en bondad, en amor, en misericordia, en justicia, en compasión, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, lo que sucedió aquí precisamente fue eso, que ellas descuidaron su vida de oración, descuidaron esa presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Estas jóvenes, estas vírgenes insensatas o imprudentes, descuidaron su vida de oración, descuidaron la Eucaristía, descuidaron el tener fe, el ser compasivas y misericordiosas. Ese es el símbolo para nosotros de esta parábola. Si nosotros somos insensatos, si nosotros no somos previsores y creemos que ya con lo que sabemos de la religión tenemos esa salvación ganada, estamos equivocados, porque tenemos que perseverar cada día. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, a diario. No de vez en cuando, no cuando vamos a la misa solamente, sino cada día, y entonces vengan y síganme. Ese es el mensaje de Jesucristo. Las otras doncellas que sí tenían aceite extra son aquellas personas que tienen una vida de oración, una vida de devoción, una vida santa en la que luchan en contra del pecado, luchan en contra de la pereza. Son aquellos hombres y mujeres que rezan el rosario, que educan en la fe a sus hijos, que dan testimonio del amor de Jesucristo con el prójimo, que son justos y humildes en su trabajo, en su casa, con sus vecinos. Son aquellos que no tienen la cruz solamente al cuello, que eso es bueno, tener la señal de una cruz colgada en el cuello para testificar que no nos avergonzamos de Jesucristo y de su evangelio. Pero no solo esa cruz, sino la cruz en el corazón. Es esa cruz que inspiraba a María Santísima a decir en su corazón sí a la voluntad de Dios. Y así tenemos que decir nosotros nuestro fiat al Señor, nuestro sí, como la Virgen María. Eso nos hace prudentes, eso nos hace previsores espiritualmente, y es lo que debemos de cuidar nosotros, porque el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, ya sea el día que muera cada uno de nosotros o el día que Él decida ya venir definitivamente para transformar este mundo, para llevarnos ya todos definitivamente al reino, a la vida eterna. Nosotros tenemos que estar esperando al Señor, pero no debemos tampoco afanarnos o descuidar otras cosas, como muchas veces han hecho las sectas. Muchas sectas han profetizado el fin del mundo, incluso han puesto fechas algunas veces, y realmente lo único que ha sucedido es que han quedado mal. Muchas veces han vendido todas sus cosas y se han ido a alguna montaña a esperar el fin que les dijeron sus propios profetas. Pero no es eso a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, sino a que siempre estemos esperando ese encuentro con Él, anhelando que cuando nosotros dejemos a este mundo, lo hagamos en santidad, en paz con nuestro Dios, en paz con nuestro prójimo. Nosotros debemos ser como esas doncellas, como esas jóvenes llenas de fuerza y de vigor, pero también humildes y que se prepararon llevando más aceite, llevando en sus corazones la presencia del Espíritu Santo. Porque recordemos, sin el Espíritu Santo no hay fuego de amor, no hay fuego purificador en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay santidad en nosotros. Aprendamos a hacer de esa manera y si viene el novio, si viene hoy Cristo por cada uno de nosotros, que nos encuentre preparados. Si no tenemos aceite, vamos a conseguirlo. ¿Cómo se consigue el aceite? No se consigue con otra persona, porque las mujeres que eran imprudentes y que no fueron previsoras, se lo pidieron a las otras, a las que sí eran
sensatas, a las que sí eran prudentes y que sí fueron previsoras. Pero aquí hay un mensaje para nosotros. Cada quien es responsable de su propio aceite. Yo no puedo pedir que la bondad de otra persona se me pegue. No puedo pedir que la misericordia, la compasión, el deseo de orar de otra persona a mí se me pegue y me llegue y me influya. Podemos animarnos unos a otros, podemos invitarnos a un grupo de oración, a un grupo de catequesis, a algún apostolado, podemos animarnos a no faltar a la Santa Misa, pero no podemos vivir la vida de otra persona y no podemos nosotros hacer que otra persona viva nuestra propia fe, nuestro propio entusiasmo. Cada quien es responsable de ir personalmente con aquel que provee el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, a quien debemos de invocar y quien responde verdaderamente a nuestras oraciones, porque Jesucristo lo dijo. Él prometió que el Padre iba a enviar el Espíritu Santo cuando Él ascendiera al cielo y que no íbamos a estar solos, no nos abandonó. El Espíritu Santo de Dios, que es fuente de luz divina, está con nosotros siempre. Y es quien provee ese aceite de amor, de justicia, de paz, ese glorioso aceite que nos une a Jesucristo como cabeza de la iglesia. El Señor dice al final de la parábola, que el novio, el esposo dice, yo les aseguro que no las conozco. ¿Por qué el Señor ya no les abrió? ¿Por qué el novio o esposo ya no abrió a estas personas? Porque no las reconocía. Pero ¿cómo? Si estaban quizás hasta vestidas también de alguna forma en particular, llevaban las lámparas en sus manos, pero es que Él llegó cuando ellas no estaban ahí. Y además no vio el sello de su Espíritu. Dios tiene que ver el sello de su Espíritu Santo para reconocernos, el Espíritu que quita todo pecado, toda maldad. Eso es lo que Él debe de ver para reconocernos. No debe de ver lo bueno que fuimos, los santos que fuimos solamente en apariencia, sino debe de ver que esa bondad y esa santidad fueron resultado del fruto de su Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Entonces es cuando el Señor va a llegar y nosotros vamos a poder estarlo esperando, expectantes, sabiendo que Él nos va a llevar y a introducir a su reino. Esa es la confianza y la fe que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice al final el Señor, y es su recomendación importante en esta parábola, estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces tenemos que estar velando y orando, esperando la gracia de Dios, esperando que Él venga por nosotros. Pero ¿qué hacer mientras esperamos? Solamente esperar, solamente orar, solamente llenarnos de aceite y de fuego divino. No, se debe de traducir todo esto en obras, en la obra de Jesucristo nuestro Señor, en el amor al prójimo, en el servicio a nuestro Dios, adorándolo, no faltando a la misa, cumpliendo con los sacramentos, confesándonos continuamente, llenando nuestras vidas de la presencia y de la gracia de Dios, identificándonos con todo aquello que es santo, puro, limpio y sin mancha, y dejando de identificarnos con el pecado y la maldad de este mundo. Que el Señor nos ayude a todos a ser prudentes, a ser sensatos, a poder nosotros tener ese aceite limpio, ese aceite bueno, ese aceite del Espíritu, para que nosotros podamos esperar a nuestro Señor con expectación, no con miedo, no con temor, no con inseguridad, sino con fe, con amor, con paciencia y con seguridad de que Cristo cumple su promesa. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y así lo cumplirá, pero necesita ver nuestra verdadera conversión, una conversión diaria, una consagración diaria a su sagrado corazón, a su vida, a su palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra y yo espero que a todos esto nos anime y nos motive a que estemos y permanezcamos en oración y en santidad delante de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Que así sea.